Señoras y señores, muchas gracias por su participación esta noche para escuchar a importantes expositores y actores en el tema de la seguridad ciudadana. En los últimos años, el número de delitos denunciados en las comisarías ha aumentado significativamente, tal vez en un 70% en los últimos 5 años. Teniendo en cuenta además que la mayor parte de los delitos no son denunciados. Pero nuestro país vive esa angustia, especialmente en las grandes ciudades, donde realmente hay una preocupación y un temor difundido que quita la serenidad y la tranquilidad a las familias. La seguridad ciudadana motiva una acción integral, debe ser el objetivo de una acción global de todos los campos, desde el gobierno nacional, desde el presidente de la República, con liderazgo y constancia, hasta nuestros alcaldes, que son los que inmediatamente tienen la preocupación ciudadana al lado. Y hay maneras por las cuales nuestra Policía Nacional, nuestro Poder Judicial, nuestros alcaldes combatan con efectividad todos estos problemas, siempre y cuando se les señale como principal objetivo de la acción del gobierno. En todo quinquenio, en todo proceso de la historia de nuestro país hay un tema que es el que preocupa más a la población. Y en este momento el tema más urgente es el de la seguridad ciudadana, porque sin tranquilidad o sin serenidad no habrá inversión y mucho menos sosiego en los hogares de nuestro país. Necesitamos por eso, repito, una acción integral que comprometa la Presidencia de la República, el gobierno, Poder Ejecutivo, los alcaldes, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, pero también, evidentemente, a las Fuerzas Armadas. Y este es un tema que hoy día nos trae. Refundar la Policía Nacional significa estructurarla mejor, crear cuerpos de élite especializados en diversos delitos, que repitan la buena experiencia del GEIN en el combate contra el terrorismo. Impulsar el trabajo de la Policía Nacional exige naturalmente, pero con mayor decisión y velocidad, poner fin al infausto sistema del 24x24, dotar de sueldos justos a la Policía Nacional, darle mejor servicio de sanidad policial y tal vez de vivienda, pero a cambio de ello exigir firmemente que trabaje asociada a otras instituciones como el serenazgo ciudadano e inclusive la seguridad privada, que suman hasta 200,000 personas, en su mayor parte armadas, con vehículos, con sistemas de comunicación y cámaras de seguridad que deben enlazarse a las que tiene por su parte nuestra Policía Nacional del Perú. Y creo que de esa manera podríamos impulsar una acción que nos permita limitar la delincuencia que lamentablemente está al borde de iniciar un capítulo mayor que nos conduzca al ejemplo de otros países de Latinoamérica y otras zonas del mundo donde el sicariato o las bandas de gran dimensión militarizadas han tomado casi el poder político, como ha ocurrido en Centroamérica. Es el momento en el cual, tras el cambio del gobierno, haya rigurosidad en el trato, pero también acción integral de todos los que tienen que ver con este tema. Y en estos días se ha suscitado un debate respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, tema que hoy nos convoca como aspecto central de este panel. Algunos han dicho que eso pone en peligro la seguridad de los peruanos, lo que parece contradictorio,
que podrían cometerse excesos, pero este no es un tema que tratemos en la cercanía de una campaña electoral. En el año 2010, el gobierno anterior expidió el decreto legislativo facultado por el Congreso 1095, en el cual se especificaba de manera muy clara cómo puede la Fuerza Armada participar en la seguridad ciudadana, especialmente cuando, como ahora parece, el nivel de peligrosidad y delincuencia ha excedido las capacidades o las formas operativas de hoy, de nuestra policía. Y ese decreto señala casi taxativamente la manera en la cual puede participar la Fuerza Armada en este aspecto, que ya ha sido ensayada en la historia reciente de nuestro país, con buenos resultados en las áreas urbanas. Labores de cerco, de patrullaje, labores de apoyo que no son necesariamente la investigación del delito, que es un tema policial por naturaleza, pero que nuestras Fuerzas Armadas, cuando parten en contingentes de Naciones Unidas, aplican al participar en patrullajes de vigilancia ciudadana en las zonas diversas a las que van, por ejemplo, en el caso de Haití. Por eso queríamos esta noche escuchar la voz de importantes estudiosos y actores. A mi lado está el alcalde Benavides de Ate, un enorme distrito con grandes problemas de seguridad, cabeza de la Asociación de Municipalidades de nuestro país, todas ellas sufriendo este problema y todas ellas sufriendo el segundo problema del recorte presupuestal para ellas, lo cual las priva además de poder participar activamente en la organización ciudadana o en la educación de la juventud para frenar el pandillaje y para frenar la delincuencia. También está junto con nosotros el general Miguel Hidalgo, exministro del Interior y un brillante jefe de la DIRANDRO, hace algunos años reconocido internacionalmente por su trabajo. Y un periodista que no dudo en llamar el más combativo, el más presente y el más polémico, pero sin embargo polémico con razón, que es Philip Butters, al cual ustedes conocen y que no necesita mayor presentación. Y desde el punto de vista jurídico, el doctor Erasmo Reina, que nos hará seguramente una exposición de lo que ya existe en la ley, pero que algunos gobernantes olvidan, o porque no estudiaron, o porque tienen mala memoria. Pero en la ley está todo lo que necesita nuestro país para coordinar en todos sus frentes la defensa de la seguridad ciudadana y para dar tranquilidad y serenidad a las familias del Perú. Bienvenidos ellos y muchas gracias a ustedes. Buenas noches, presidente Alan García, director del instituto. En esta exposición que pretende dar una mirada desde el punto de vista constitucional y de políticas públicas al tema de la seguridad ciudadana y si es posible la participación de las Fuerzas Armadas en un Estado social y democrático de derecho, quiero dar respuesta a dos interrogantes. ¿Es constitucionalmente posible la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana? ¿Es viable formular políticas públicas en esta materia que permitan la participación de las Fuerzas Armadas? Un primer aspecto que tenemos que destacar es que, como bien lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, el concepto de seguridad ciudadana no está definido en nuestra Constitución política. Por ello es que en un precedente vinculante, el que vemos en pantalla,
la sentencia 3482 del 2005, en un proceso de habeas corpus del 27 de junio de 2005, es que, señalándose que no existe una aproximación conceptual sobre seguridad ciudadana, sin embargo, haciéndose un análisis integral, sistémico de la Constitución política, señala que a la seguridad ciudadana tiene que considerársele como un estado de protección que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad a fin de que determinados derechos pertenecientes al ciudadano puedan ser preservados bajo situaciones de peligro o amenaza o reparados en caso de su vulneración o su desconocimiento. De este concepto, lo primero que tenemos que concluir es que la seguridad ciudadana existe para dar protección a derechos fundamentales. La seguridad ciudadana existe para hacer viable el ejercicio de derechos fundamentales, de derechos humanos, como son el derecho a la vida, a la integridad, a la tranquilidad, derecho a la propiedad, derecho a la libertad personal. Todo esto es protegido en el ámbito constitucional por la seguridad ciudadana. Pero un elemento adicional que sostiene el Tribunal Constitucional es que estamos frente a un bien jurídico de relevancia asociado al interés de todos. Entonces el tribunal dice: no cabe discusión alguna respecto del papel relevante que le toca cumplir y la especial posición que el ordenamiento constitucional le suele otorgar a la seguridad ciudadana. Y es que en un Estado democrático y social de derecho debemos recordar que todos los ciudadanos, en abstracto, cuando emerge el pacto social, la constitución política, renunciamos a parte de nuestras libertades, cedemos un mínimo de nuestras libertades al ente que va a ser la fuerza ordenadora, que es el Estado, que es aquel Estado que tiene que procurar, precisamente por esta renuncia de cada uno de nosotros de espacio de nuestras libertades, procurar paz social, brindarnos seguridad, brindarnos la posibilidad de un ejercicio de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos fundamentales. Muy bien, entonces, establecidos estos conceptos preliminares sobre seguridad ciudadana y lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, nos volvemos a formular: ¿es posible entonces la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana en este tipo de Estado, el Estado democrático y social de derecho? Evidentemente que nuestra Constitución acoge una serie de disposiciones que nos van dando la ruta a la cual finalmente tenemos que arribar, si es que esto es posible o no. El artículo 44 de nuestra Carta Fundamental establece como una primordial función del Estado. ¿Cuál es? Garantizar la vigencia de los derechos humanos. Pero seguidamente nos sostiene este mismo numeral: proteger a la población de las amenazas contra la seguridad. Y señala al presidente de la República como una de sus atribuciones, para hacer posible esto, velar por el orden interno. Muy bien, pero adicionalmente tenemos los artículos que hacen referencia a las competencias y funciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Claro está, si hacemos un análisis aislado, no sistémico, separado, no integral de la Constitución, diremos entonces que la policía tiene esencialmente la función de velar por el orden interno, garantizar, mantener y restablecer el orden interno, señala el artículo 166. Y una interpretación aislada, no sistémica de la misma Carta Fundamental y en su artículo 165, dirán algunos, la función de las Fuerzas Armadas en materia de orden interno tendrá que ceñirse cuando se declara el estado de emergencia, de conformidad con las facultades señaladas al presidente de la República en el artículo 137 de nuestra Carta Fundamental. Pero evidentemente ese es un análisis aislado, inicial, no sistémico, ¿verdad? Pero todo indica que este análisis aislado, no sistémico, parcial, es el análisis inconcluso en que se han quedado las actuales autoridades de este gobierno, conforme veremos en adelante.
El 19 de diciembre del 2007, durante la presidencia del doctor García, se dio la primera disposición, antes del decreto legislativo 1095, a la que ha hecho referencia el doctor García, se dio la ley 29.166, decíamos, que estableció las reglas de empleo de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Contra este dispositivo se presentó una acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional, respecto a esta norma, se pronunció con la sentencia que ustedes tienen a la vista, que es la 002 del 2008, en la cual, en el aspecto fundamental y en lo que al tema se refiere, es decir, el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, se estableció que era constitucional esta participación de las Fuerzas Armadas en apoyo del control interno en zonas no declaradas en estado de emergencia, pero estableció que esto tenía que ceñirse para los casos de narcotráfico, terrorismo y la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país. Conforme puede apreciarse, ya en el año 2009, en 9 de septiembre de ese año, con la sentencia que es la que acabamos de mencionar, ya se estableció que era posible y constitucional la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo del control interno a cargo de la Policía Nacional del Perú, ciñéndose, como ha quedado dicho, que no necesariamente en un estado de emergencia, para los casos de narcotráfico y terrorismo y protección de instalaciones estratégicas. Este fue un primer paso en la labor de control constitucional que tiene el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de nuestra Constitución, pero no fue el último.